Bendiciones a todos en esta noche. Gracias por estar en sintonía, como dicen. Rápidamente vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a empezar en el 15. Efesios 2:15, por favor. Y vamos a leer allí para que empecemos la plática de hoy. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del reino, o conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy vamos a hablar, vamos a estar compartiendo de una conferencia, si se puede decir así, que yo tengo, que se llama Bienvenido al Reino de Dios. Y el subtítulo de hoy es Ciudadano del Reino de Dios. Vamos a concentrarnos ahí, en Ciudadano del Reino de Dios, y vamos a platicar un poco acerca de eso. De quién es, cómo nos debemos comportar, qué debemos de hacer cuando somos ciudadanos. Hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Primeramente, vamos a ver qué es un ciudadano y vamos también a ver cuando se escribió esto, qué significaba un ciudadano. Un ciudadano es alguien perteneciente a una forma de gobierno y siendo respaldado por él. La palabra ciudadano es la palabra Commonwealth en inglés, que los bienes están en común. Por ejemplo, Puerto Rico lo quieren convertir en Commonwealth, Bahamas, San Croix, creo que San Martin, son Commonwealth de Estados Unidos. Tienen derecho a los Estados Unidos. Y ciudadano es la palabra político, en el griego, político, un sistema de gobierno que se comporta de una manera que tiene todas sus cosas establecidas, las cuales el gobierno lleva y los ciudadanos la llevan también. En los tiempos romanos se adquiría la ciudadanía de varias formas. Habían 4 mayores formas de cómo adquirir la ciudadanía romana. Y hablo de esto para que entendamos cuando que se escribió con ciudadano, y voy a buscar a Filipenses capítulo 3, versículo 20, para que volvamos otra vez a ver cuando Pablo vuelve y refiere la palabra. Filipenses 3, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanía, o tu pertenencia, o a donde tú has entrado. En los tiempos romanos, para que usted entienda claramente qué es lo que está diciendo con ciudadano, no te está llamando miembro de iglesia, no te está llamando de esta religión o de aquella, te está llamando ciudadano. Y ya que vivimos aquí en Estados Unidos, podemos entender lo que es un ciudadano americano.
o cada quien en su país, si es ciudadano de ese país, tiene los derechos que se le otorga por la constitución de ese país a ese ciudadano en particular o a todos los ciudadanos ahí, porque vamos a hablar también del reino de Dios, que también tiene su constitución. Pero el ciudadano romano, en Roma, en los tiempos de Pablo, se conseguía la ciudadanía de 4 formas mayores. Una era naciendo en el reino. Cuando se nacía en el reino, en el imperio romano, la persona automáticamente era romano. Todo país que tenga el sistema romano, todo ciudadano que le nazca en su territorio, es de ese territorio. Por su constitución. Si su constitución así lo dice, pues esa persona es de ese país automáticamente. No es peregrino, como se decía en latín en esos tiempos, sino que es ciudadano. Políticamente le pertenecen los derechos, que es la palabra ciudadano, político, o commonwealth. Al nacer se era ciudadano romano. También se compraba. Voy a ir al libro de Hechos. Quiero ir lento porque quiero explicar esto bien claro. Vamos a ir a Hechos 22, 26. Hechos 22, 26 al 29. Hechos 22, 26 al 29. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Está hablando de Pablo cuando le dieron los golpes, o le iban a dar los golpes. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ahí vemos 2 personas que son ciudadanos romanos, uno de nacimiento y otro que lo compró. Pues en los tiempos romanos se compraba la ciudadanía para obtener los beneficios que se le brindaba a los ciudadanos romanos. Entonces, se adquiría al nacer, se adquiría al comprarla. Tenemos una tercera forma, y esto existe en todo el mundo, que es el soborno. El soborno en esos tiempos romanos era que se le ofrecía a un oficial que otorgaba la ciudadanía en nombre del imperio para que cuando llegara el tiempo de los sorteos de ciudadanía se le pusiera en la nómina para que él recibiera esa ciudadanía y le daban un papel que con eso le iban de quiera y estaba entonces caía bajo los derechos de ciudadanos romanos. Por último, estaba monumitir, por monumitir, yo lo busqué en español, y esto es lo que quiere decir, monumitir, no es emancipar, no es emancipar, sino que monumitir es cuando ya el esclavo había cumplido con su tiempo, o había ido por obligación a cumplir un trabajo de parte del gobierno, o tuvo ya tiempos esclavo, y se le concedía la libertad, automáticamente pasaba a ser ciudadano romano, porque no lo iban a enviar fuera y había que darle un documento. Yo quiero decirte que al Pablo escribir esto, está hablando de 3 de esas 4 cosas que la persona necesitaba para ser ciudadano romano. 1, al nacer en el imperio. La Biblia dice en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, al nosotros recibir a Jesucristo, entramos en el reino de Dios, convirtiéndonos en ciudadanos del reino y llegando a adquirir todos los derechos habidos y por haber en el reino. Ahorita cuando hablemos de las características del reino, vamos a ver cuáles son tus derechos.
Ok, al nacer en el reino o al nacer en el imperio era automáticamente ciudadano romano. Nosotros, al nacer de nuevo, automáticamente, espiritualmente, somos ciudadanos del reino de Dios. Número dos, que conseguimos la ciudadanía en el reino de Dios, comprado. Jesucristo pagó el precio de nuestra ciudadanía. La soborno no trabaja, pero sí trabaja que fuimos liberados. Pasamos de esclavos a libres. Y al pasar a ser libres, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Yo quiero que usted a lo mejor lo vuelva a escuchar esto, para que usted vaya entendiendo qué fue lo que usted se metió. Porque usted no se metió a una iglesia. Ahorita voy a hablar de eso, de iglesia y de reino. Usted vino y ahora espiritualmente usted tiene doble ciudadanía. Habla la Biblia. 1:13 de Colosenses. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Éramos esclavos de las tinieblas. Y al ser libertados por Jesucristo, Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice ahí. O sea, Dios nos libertó, nos desesclavizó. Éramos esclavos del reino de las tinieblas. Y cuando usted recibió a Jesucristo, Dios lo trasladó. Esa palabra trasladar es fuimos llevados. Esa palabra se usaba cuando un reino subyugaba a otro reino y se llevaba a los más jóvenes, a los robustos, a los sanos, se lo llevaba y dejaba entonces el pueblo conquistado, dejaba soldados, traía gente del imperio o del reino y lo ponía en esa ciudad. Creo que eso es lo que Putin quiere hacer. Él creo que quiere conquistar la tierra y llevar ruso a vivir ahí para que entonces sea rusa la tierra. Entonces, nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. 3 formas de cómo ser ciudadano del cielo. Habían 3 formas en el reino, en el imperio romano, y Pablo está usando esas metáforas para darnos a nosotros a entender qué fue lo que ocurrió y que es un ciudadano. Jesucristo nos convirtió a nosotros en ciudadanos. Si usted va a Filipenses 3:20, usted lo va a leer. Y en Colosenses dice que nos trasladó. Nosotros hemos sido trasladados al reino. Ahora, yo quiero que estudiemos lentamente, porque estamos hablando de bienvenido al reino de Dios y estamos hablando de ti personalmente, que cuál es tu posición. Y tu posición es que tú eres ciudadano legal. Ciudadano legal. En otras palabras, se nos ha devuelto la ciudadanía que el diablo nos había quitado. ¿Por qué el diablo nos quitó? Porque cuando Adán pecó, el diablo se tomó control, hizo un reino de las tinieblas o la ceguera o la separación de Dios. Originalmente, la idea de Dios era que el hombre reinara aquí en la tierra en his behalf, mientras él gobernaba en el cielo. Si tú vas a Mateo 6:10, Jesucristo dijo, tú vas a orar, tú vas a pedir esto, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si notamos claramente, Jesucristo vino
o Jesucristo es el reino de Dios. No fue el cielo que se perdió, fue el reino. Vamos a leer un poco para que veamos este establecimiento del reino de Dios. Y luego, si tenemos tiempo, entonces vamos a buscar las partes de cuáles son eh, tus, tus, tus privilegios y todas esas cosas que conlleva el ser ciudadano. Porque donde hay un privilegio, hay un deber. When there's a privilege, there's a duty. No pueden estar separados. Si tienes privilegio, tienes una responsabilidad. Y vamos a estudiar un poco las responsabilidades de los ciudadanos del reino. Pero quiero establecer claramente el reino de Dios, claro. Y vamos a ir lentamente. Ok, Adán viene y lo pierde. Luego vemos a Dios informándonos a nosotros de que va a establecer su reino. Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Voy a empezar por ahí porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel fue el único que pudo interpretárselo. No voy a leer esos dos versículos porque es lo que de donde vamos a sacar entonces eh, la plataforma o el apoyo a lo que vamos a hablar. Dice en el 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Agarra esa piedra ahí, que vamos para allá ahora. La piedra no crece, mi hermano. En inglés dice, and the stone grew, en inglés, y la piedra creció. Tiene tiene el concepto aquí, dice que la piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es el dominio de Dios, es el reino de Dios que llena toda la tierra. Aguanta la piedra ahí, guarda la piedra, subraya la piedra. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Está hablando de los 4 reinos que ya fueron derribados. Yo creo que falta un reino, pero está hablando que Jesucristo tumbó esos reinos y estableció el de él. Yo no sé si tú recuerdas, esa misma roca vamos a hablar ahorita. Vamos a ir al mismo Daniel capítulo 7. Daniel 7. 13 y 14. Vamos a ver esta nueva revelación. 13 y 14, Daniel. Tenemos algo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Hijo de hombre, anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? El Padre. ¿Quién es el hijo del hombre? El Hijo. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, en inglés dice reino, aquí dice dominio, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Vamos a ver esta piedra ahora, para que recibamos esta enseñanza más clara. Vamos a Mateo. Agarren la piedra esa que hablamos. Mateo 16. Aquí vamos a ver cuando Jesús hace una pregunta.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Lo podemos juntar? ¿Verdad que sí? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Si usted quiere decir el que dijo Daniel, o el que vieron en la visión allá en Daniel. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del anciano de Días, de Daniel 7 y Daniel 2. Tú eres la piedra que vio Nabucodonosor. Entonces respondió Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Se acuerdan de la piedra, Daniel? La piedra que cortó los reinos. Sobre esa piedra, la revelación que Pedro recibió fue la misma revelación que recibió Nabucodonosor, pero a Nabucodonosor tuvieron que revelárselo, pero a Pedro se le fue dada la revelación. Sobre esa roca que tú estás hablando, que Daniel habló, que se le reveló a Nabucodonosor, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Yo quiero hablar un poquito de la iglesia aquí. Y yo quiero diferenciar entre iglesia y reino de Dios. La palabra eclesia, vamos a ir al tiempo romano, y aún la palabra eclesia no era del tiempo romano, sino del tiempo griego. Los griegos buscaron esta palabra, y esta palabra significaba lo que se llama hoy en día senado, o esta gente que llevan a cabo lo que el gobierno dice. Naturalmente, en un imperio hay elecciones y el pueblo dicta la constitución en un país demócrata, pero en un reino el rey es que dice lo que ha de que pasar. 378.2 lo dice claramente, que la palabra del rey es ley. Entonces, iglesia, él dice que va a edificar su iglesia, va a edificar una asamblea sobre el reino. El fundamento de la iglesia es el reino. El reino de Dios, la iglesia no es el fundamento del reino de Dios, porque la iglesia son las personas y las personas no son el fundamento. Iglesia es el acto de Dios sacarnos del mundo y establecernos en el reino. Ese acto ahí se llama eclesia, sacado fuera del mundo y puesto en el reino de Dios. Quiero que esté claro. Y hoy nos peleamos que esta iglesia, que la otra iglesia. Iglesia eres tú, que te sacaron del mundo, porque naciste de nuevo y hay que ponerte en un lugar. Ese lugar se llama reino de Dios. Entonces vamos a seguir. Vimos la roca, vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 9, vamos a empezar en el versículo 6. Vamos a ir lento, no se preocupe. Si no terminamos hoy, pues otro día. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el gobierno, el reinado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aguántelo ahí. Y el principado sobre su hombro. Aguante el principado sobre su hombro. El gobierno que él lleva en su hombro. Vamos a ver esta invitación que Jesús nos hace basado en esto. Vamos a ir a Mateo 11, creo que 28.
11:28. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos está revelando aquí de Isaías. Mira, voy a empezar en 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque concediste estas cosas porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bienaventurado eres tú que Dios se te reveló a ti. Y hace una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te acuerdas que Él es el príncipe de paz, de descanso? Pero este aquí dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Este es mi punto aquí, del principado sobre su hombro. El yugo sobre el hombro de él. ¿Qué es un yugo? Es algo que se le pone a dos animales para alar algo. Esta metáfora que se está usando está diciendo: yo quiero que tú lleves, que tú también seas copartícipe de mi gobierno, porque yo llevo un gobierno en mis hombros. Palabra antigua era yugo. El gobierno está sobre mis hombros. El yugo está sobre mis hombros. Si él tiene un yugo, por así decirlo, él lleva un lado del gobierno y se quiere hacer copartícipe del gobierno de Dios, porque él lleva el gobierno en sus hombros. Y él dice: agárrate de mí, ponte ese lado del yugo, ven junto conmigo para que gobiernes juntamente conmigo. Porque originalmente esa era la mentalidad de Dios, de que el hombre gobernara aquí en la tierra de parte de Dios. Ha vuelto eso. Jesucristo, la primera palabra que salió de la boca de Jesucristo, vamos a ver la primera palabra que salió. Mateo 4:17. No solamente la primera palabra, sino fue lo que también nos mandó. Él dijo que fuéramos y predicáramos el reino de Dios. 4:17. Esta es la primera palabra que sale de él después del bautismo, después del ayuno, después de la tentación. Lo primero que él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjame hablar del reino de los cielos y el reino de Dios, que tú lo vas a ver intercambiado. Aquí en Mateo y también en los demás evangelios habla del reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Qué sucede? Que el judío de ese tiempo no mencionaba el nombre de Dios. Él prefería decir el reino de los cielos y no mencionar el nombre de Dios. Por eso a veces tú ves el reino de Dios y el reino de los cielos, pero es el mismo. The kingdom of heaven and the kingdom of God is the same thing. O sea que Jesucristo vino a predicar el reino de Dios, o sea, donde Dios gobierna, el gobierno de Dios. Él vino a predicar eso, Él vino a traernos eso. Eso fue lo que Él vino a devolver, a restaurar. Lo que se ha venido a restaurar es porque una vez fue, ¿verdad? Entonces, si Él vino a restaurar, los mismos judíos le preguntaron: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Él le dijo: eso no me toca a mí. Él vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Entonces,
Estamos hablando de ciudadano del reino bajo la enseñanza de bienvenido al reino de Dios. Tú eres tan bienvenido que el día que te convertiste se hizo fiesta en el cielo. ¿Cómo lo ves? Porque donde tú no eres, donde hay dos cosas, o tolerado o celebrado. En el reino tú no fuiste simplemente tolerado, tú fuiste celebrado. Tú ves cuando tú tienes un jefe que es un poco trompudo, que tú lo toleras simplemente, pero tú no lo celebras. Cuando tú tienes una persona que tú no lo celebras, la llegada de esa persona, ahí viene Porfiria otra vez. Me voy. Hola Porfiria, ¿cómo tú estás? Oh, ya yo me iba. Ay no, Juanita, no te vayas. Sí, no, ya yo me iba. Mira que esos muchachos tengo que ir a cocinar. Simplemente porque, simplemente la tolera, pero no la celebra. Bueno, tú fuiste celebrado el día que entraste al reino de Dios. Porque dice, cuando se arrepiente alguien, hay fiesta en el reino. Me imagino que los ángeles que te cuidan hicieron fiesta por fin, este cacón. Tantos sinsabores que me hiciste pasar. Y ahora ya por fin, qué trabajo más difícil me dio Dios a mí. Y se hizo fiesta. Pero anyway, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, entramos automáticamente al reino de Dios. Y Pablo nos dice que vinimos a ser ciudadano del reino de Dios. Vamos a empezar a hablar un poco ahora del reino. ¿Qué tiene un reino? Un reino tiene, y vamos a hablar de eso porque quiero compartir que dentro del reino, como ciudadano, tú tienes beneficios. Estudiando yo los beneficios de los romanos cuando eran ciudadanos en Roma, igual manera tú puedes estudiar aquí en Estados Unidos. Cuando tú eres ciudadano americano, tú tienes ciertos privilegios que el que no lo es, no lo tiene. Ahora se están suavizando más los privilegios a los no eh, ciudadanos. Antes la cosa era más rígida para el que no era ciudadano. Había muchas cosas que no se le daba acceso. Así también el reino de Dios. El reino, un reino cualquiera, tiene que tener un rey. El nuestro se llama Jesucristo. En el reino de la tiniebla no hay rey, lo que es príncipe, hijo de rey. El diablo que es el príncipe de la potestad del aire, no el rey, porque a él no se le ha dado reinado. A nosotros se nos dio para ser reyes y sacerdotes. El diablo nunca va a conseguir eso. Inclusive, creo que en Isaías, creo que fue él dijo, subiré y a los lados del norte me sentaré. ¿Tú sabes dónde él se quería sentar? Para el judío de ese tiempo, el norte, el este, de donde sale el sol, ahí era que estaba Dios. Y como él le está hablando a ellos, en sentido figurado, le está diciendo, me voy a sentar a la diestra de Dios Padre. A la derecha del este está el norte. Él quería sentarse donde le toca a Jesucristo y a nosotros. Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Entonces, un reino tiene rey número uno. Número dos, un reino tiene territorio. Número tres, un reino tiene ciudadano. Número cuatro, un reino tiene constitución. Número cinco, un reino tiene leyes. Número seis, un reino tiene gobierno, o sea, autoridad. Número siete, un reino tiene privilegios. Número ocho, un reino tiene seguridad, un ejército. Todo reino tiene que tener un ejército.
Número 8, un reino tiene que tener código de conducta, de cómo esos ciudadanos se van a conducir dentro del reino. Y esto lo vamos a desglosar. Hoy estamos hablando de los ciudadanos. Y si estamos hablando de los ciudadanos, entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que le pertenecen, cuáles son los privilegios y los deberes. Dijimos temprano que donde hay un privilegio, también hay un deber. Si tú quieres que permanezca el privilegio, tú debes de mantener el deber. No cumple con el deber, pierde los privilegios automáticamente. Vamos a empezar con la ley. Todo reino tiene ley. Vamos a tratar un poquito con la ley. Y no estoy hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Estoy hablando de las leyes establecidas. Aquellas leyes que están escritas en tu corazón, según Jeremías capítulo 33. Las leyes del reino. Ya que tú eres ciudadano, tú debes de entender cuáles son las leyes del reino. Buscarlas. Leyes o principios. Porque cuando tú viola o cumple con una ley, automáticamente pones en marcha sus resultados. El minuto que la cumpliste o no la cumpliste porque tú no violas la ley te viola a ti. Tú no rompes la ley te rompe a ti. Pero el minuto, ella está diseñada que el minuto que tú no la cumplas, automáticamente entra en marcha sus resultados, positivos o negativos. La Biblia lo habla claro, y yo sé que a veces entendemos diferente, pero Deuteronomio 28, Dios nos habla y Dios no cambia. El reino de Dios no cambia. Y cuando Dios nos habla, nos está hablando de los principios espirituales. Nos está hablando cómo se mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual se mueve por principios, por leyes establecidas ya. Dios estableció las leyes. Tú no ves que el mar no se sale de su cauce. Tú no ves que el sol y la luna no chocan. Tú no ves que los animales están haciendo lo mismo desde cuando lo hicieron hasta ahora. Lo mismo. El único que anda suelto por ahí es el hombre. Tú ves un pajarito y está haciendo todavía nido. Tú ves un pez y está entre su agua haciendo lo que siempre ha hecho. Tiene sus leyes. La ley de la gravedad está ahí intacta. Brincate, ella te ala. Tú no la rompes, ella te rompe a ti. Las leyes, ¿para qué sirven las leyes? Los beneficios de las leyes. Josué 1:7-9. Primeramente, la ley te protege. La ley te protege. 2, la ley te preserva. La ley te enseña a ti a preservarte. O sea, ese no haga, a esto, a lo otro, no haga esto, no haga aquello. Es para preservarte. No es que Dios no quiere que tú have fun. Es que Dios es que sabe cuáles son las cosas espirituales y Él te dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Es para preservarte, para protegernos, porque para eso es la ley. La ley nos sirve a nosotros. Hiciste esto, te viene esto. La ley garantiza el buen funcionamiento de nosotros. Mira, cuando Dios establece una ley, es porque Él sabe cómo nos hizo y sabe que haciendo eso es que mejor funcionamos. Por eso en el reino o el ciudadano tiene que cumplir con las leyes que Dios establece.
porque es para su propio bienestar. No es para Dios. Dios es espíritu. Y cuando él te dice no haga esto, es para tu bienestar, no para él. Él no tiene que ver con eso. Tú y yo vamos a desaparecer dentro de 100 años y Dios sigue siendo Dios. Haga tú lo que tú hagas. Es para tu bienestar, es para garantizarnos nosotros el buen funcionamiento. La ley simplifica nuestra operación o nuestras obras o nuestra vida, porque así no andamos a la loca haciendo cuantas cosas. Sí, con la ley establecida sabemos lo que debemos y lo que no debemos. No andamos al azar diciendo déjame ver si esto le agrada a Dios, déjame ver si no le agrada. Ya Dios estableció lo que le agrada. Lo demás de ahí te lo inventaste tú. Pero la ley, y no estoy hablando de la ley moral, de que la ley de no haga esto, no haga lo otro. Hay una diferencia entre la ley y la gracia. La gracia tiene ley, pero la ley no te da fuerza para no hacer las cosas. La gracia te da fuerza para hacer las cosas. Te da el poder para hacer las cosas. La ley trae paz, confianza y seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú sabes lo que dice la ley, el diablo puede botar humo por la nariz. Y tú sabes lo que la Biblia dice, y tú sabes que él no puede pasar de ahí. Él te va a seguir asustando, pero tú te vas a parar a decir, esto es lo que dice la Biblia. Tú puedes botar humo por la nariz si tú quieres, por los oídos, por los ojos. Bota lo que tú quieras, pero yo sé lo que la Biblia dice. Eso me va a garantizar a mí, eso me va a traer paz. Yo no voy a estar como en tierra movediza, you know? Yo voy a estar firme porque yo sé lo que dice la ley. Por eso es que no andamos aterrorizados cuando vemos un policía. Nosotros sabemos que si no hemos hecho nada, ellos no tienen derecho a nada. El derecho de policía empieza cuando tú violas la ley. Mientras tú no violas la ley, él no tiene derecho. Él te puede asaltar a ti, él te puede violar tus derechos, que al él violar tus derechos constitucionales, él pierde entonces la inmunidad que tiene. Entonces tú estás firme, tranquilo, porque tú sabes la ley. Pero si tú no sabes la ley, estás asustado. Por ejemplo, si nosotros vamos a un país que no conocemos nuestros derechos, ni conocemos las leyes, puede ser que andemos asustados cuando veamos un policía, porque no sabemos si estamos bien o estamos mal. En el reino espiritual, en el reino de Dios, cuando tú sabes que tú haces una cosa, mira, si tú vas a Santiago capítulo 4 y dices, someteos pues a Dios, resistí al diablo, y de vosotros, ok, vamos a coger esa ley ahí, vamos a coger esos principios ahí, que tú sabes que si tú te sometes a Dios, el diablo puede volar, brincar, saltar y hacer todo lo que quiera, tú lo vas a poder resistir, y después que tú lo resistas, entonces, ¿qué es lo próximo que él tiene que hacer? Huir. ¿Por qué? Porque la ley que se da es para nosotros y para el diablo también. Cuando Dios establece algo, nos lo está diciendo a nosotros y al diablo. Cuando leímos en Mateo 16:18, que dice que y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa asamblea que yo estoy sacando. Vamos a ir a las puertas que conocía Jesús, de la que él estaba hablando al judío en aquel tiempo. Primeramente, la puerta es para cuidar algo. ¿Y dónde te quiere que tiene puerta? El Hades, no el reino. El Hades que tiene que cuidarse de nosotros, no nosotros del Hades. Pero las puertas en ese tiempo, en las puertas se sentaban los ancianos a gobernar. Allá que se traían toda la disputa del pueblo, allá que se velaba la balanza, allá era que estaban los consejos, de ahí era que saliera la legislación del pueblo o de esa tierra, de ahí de la puerta. Lo que Jesús está diciendo, los consejos,
las leyes, los antimañas del diablo no van a prevalecer contra esta asamblea que yo estoy sacando. No sé si lo... Porque cuando habla de puerta, está hablando que en la puerta era que se discutían las cosas. De ahí era que salían los consejos, de ahí era que salía lo que se iba a hacer en la ciudad, porque ahí estaban los ancianos, ahí estaban los que mandaban, los que creaban las leyes, los que observaban para que las leyes se cumplieran. Y Jesús está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán, los consejos del infierno, de las tinieblas, no van a prevalecer contra el gobierno del reino, tú y yo, si nos sometemos. Entonces la ley trae paz y confianza. La ley vence el miedo, porque quita la inseguridad y quita la incertidumbre. El miedo es basado en ignorancia. ¿Por qué digo esto? Cuando tú tienes miedo es que tú no sabes cuál va a ser el resultado de lo que te estás enfrentando. Te lo pongo de esta manera. Cualquiera que sea tu deporte favorito o concurso o lo que sea. Si tú ves el juego y viste, o sea, te da un avance de cómo terminó el juego, el partido, lo que sea, fútbol, básquetbol, softball, béisbol, you name it. Y tú ves el score, rápidamente te lo pasan, vamos a decir básquetbol. Los Knicks ganaron 110-90. Pero entonces cuando tú te sientas a ver, ya tú sabes que ellos ganaron 110-90. Pero cuando tú te sientas a ver el juego, tú ves que el juego empieza y está 50-0 ganando los Lakers a los Knicks. Tú te asustas, ¿verdad? Si tú no sabes el resultado, porque tú no sabes el outcome. Pero si tú lo sabes y hay una persona que no ha visto el juego todavía, ni el score, y está al lado tuyo, y pertenece a los Knicks, ¿cómo tú crees que va a reaccionar esa persona? Se va a asustar cuando ve a su equipo perdiendo por tanto. Pero tú estás tranquilo. Tú dices, tranquilo, Chencho, tranquilo, porque tú sabes el outcome. El conocimiento o la ley te protege. Te voy a dar un principio. 1 Corintios 10:13. No te ha venido ninguna situación que no sea humana. Óyelo bien, para que te deje de estar cayéndose el caspero y la peluca y todo, cuando te pasa cualquier cosa. Lo voy a decir lentamente. Cuando tú pongas por obra esto y tú lo entiendas y tú lo creas, no te ha venido ninguna situación que no sea humana, pero ahora tú tienes que confiar en algo. Dice, fiel es Dios que no te dejará pasar más allá de lo que tú puedes soportar. Y juntamente con el problema o prueba, como tú le quieras llamar, Él te va a dar la salida. Al tú saber ese principio, esa ley establecida, tú no vas a tener miedo ni incertidumbre. No importa qué rayo venga en contra tuya. Tú vas a decir, yo leí y me dijo que Dios no va a permitir nada que yo no pueda resistir. Por lo tanto, yo voy a resistir hasta que salga de esto. No se te va a formar nudo en la garganta, vas a dormir tranquilo, vas a comer, no te va a dar úlcera, no te va a dar nervio, no va a tener que tomar Tylenol, no va a tener que tomar Advil, no va a tener que tomar nada, si tú lo que tú sabes que fiel es Dios que te va a sacar de ahí, porque Él lo dijo. No se ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. La tentación viene al lugar débil, porque el lugar fuerte tuyo no tiene tentación. Y cuando tú vienes al Señor, que tú eres ciudadano del cielo, la tentación viene al lugar débil para fortalecerlo uno, para que tú sepas
cuál es tu debilidad y para que la cuides. Porque a veces no sabemos cuál es nuestra debilidad. Entonces la tentación viene ahí, a esa área, para que tú aprendas a cuidarla. ¿Te acuerdas cuando estaba chiquito, que donde tú tenías el tropezón, ahí era que volví y tropezaba? Debemos entender y conocer nuestras limitaciones. Para eso viene la tentación. Para eso Dios la permite. Para que descubra cuál es tu lugar de debilidad, porque la tentación solamente viene a la debilidad o viene a exponer tu debilidad. Si a ti se te cae la peluca de que te está pasando algo, tu debilidad es miedo, inseguridad, no conoce lo que Dios dice o no cree lo que Dios dice. Ya me puedo retirar, ¿verdad? Entonces Dios te está diciendo, mira tu debilidad y no confías en mí. De todo te asusta. Yo te quiero quitar eso para que el diablo no juegue ping-pong contigo. No te quiero ver como la peluca tuya para acá y la peluca tuya para allá y los pelos como una lechuza mojada. Te quiero ver firme. Aunque te esté pasando lo que te esté pasando, yo te quiero ver firme. Te puede ocurrir el lunes, pero ya para el sábado tú estás bien. Aguanta el martes, aguanta el miércoles, aguanta el jueves, aguanta el viernes y el sábado canta victoria. Entonces para eso sirve la ley. Cuando tú la conoces, tú estás tranquilo, tú estás seguro, sabiendo que Dios te declaró como más que vencedor. Pero eso no es un dicho, por eso viene la tentación, para que tú sepas cuál es tu debilidad y para que tú fortalezcas esa área y para que tú cuides esa área, no la expongas. Ese lado tuyo de mantequilla no te pongas cerca del sol, todos lo tenemos. Para eso sirve la ley. Entonces todo ciudadano del reino tiene que cumplir leyes o principios. Dije que los principios tienen intrínsecamente los resultados al ponerse por obra. Y el minuto que tú lo pones por obra, ellos comienzan a funcionar. En Deuteronomio 28 dijimos que estas bendiciones te van a seguir si tú haces esto. Son principios eternos. Lo único que al judío se le ha aplicado de una manera y a nosotros otra. Te voy a enseñar otro, Josué 1. Si tú pones los principios, ellos mismos te dan el beneficio. Mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado. ¿Para qué es? Yo no estoy hablando de prosperidad económica. En el original hebreo dice, para que entiendas y comprenda y tenga entonces una prosperidad o para que cumpla con lo que yo te digo. Éxito en la Biblia es terminar la voluntad de Dios, no los logros tuyos. Tú le llamas éxito a tus logros, pero éxito en la Biblia o prosperidad en la Biblia quiere decir que tú hiciste lo que Dios te dijo y conseguiste los resultados. Los logros tuyos, según el cielo, no son éxitos. En todas las cosas que emprendas, pero nótate que dice que no te partes de diestra ni a siniestra de lo que mi cielo Moisés te dijo, y después le da el permiso de todas las cosas que emprendas, pero tú no vas a emprender nada que no sea que Dios te haya dicho. Entonces eso te asegura a ti la prosperidad, el suceso, o lo que tú le llamas éxito, o conseguir lo que Dios te dijo que le caiga detrás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando ponemos por obra los principios de Dios, todo nos sale bien.
conforme a Dios. Porque hay algo que Dios puede decir que te salió bien y tú humanamente puedes decir, eso no salió bien. Viste que nuestros caminos no son los caminos de Dios y los caminos de Dios no son nuestros caminos o nuestro pensamiento. Isaías 55. Entonces, en el reino, el ciudadano del reino tiene que cumplir con lo que está establecido. Porque cuando Dios lo dijo, es porque ya está hecho. Cuando Dios viene a decirte algo, es porque ya pasó. Y por eso es que es garantizado. Porque llama las cosas antes de que sean. Él te dice el final, él te dice el principio, él te dice el final antes del principio. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros deberes como ciudadanos del reino. Cuando nosotros nos mudamos de un estado a otro, debemos procurar conocer las leyes de ese estado, porque desconocimiento de la ley no te declaran inocente. Porque tú desconozcas una ley donde tú vas, no te van a declarar inocente. Por ejemplo, mira unas leyes cercanas de tránsito. En Yonkers tú puedes hacer una derecha en rojo. En New Jersey tú puedes hacer una derecha en rojo. En Westchester, en White Plains tú puedes hacer una derecha en rojo. Aquí en los 5 boroughs, a menos que no haya un sign, tú no puedes hacer derecha en rojo. El policía te va a parar. Y aunque tú vivas en Yonkers, que es permitido, o en New Jersey, que es permitido, el policía te va a dar el ticket como quiera. Mi pueblo fue destruido o fue cautivo porque le faltó el conocimiento. ¿Viste? Su pueblo. Entonces el ciudadano del cielo tiene que saber las leyes del mundo espiritual. Y están todas escritas en la Biblia. Dios no te dejó un misterio que tú no sabes lo que tú tienes que hacer. Aparte de que tú como creyente, tú tienes el Espíritu Santo que te redarguye, te dice, no hagas o lo que hiciste está mal. Padre, gracias por este momento que hemos compartido tu palabra. Señor, toca cada corazón, cada mente, y que podamos habido entender, que hayamos entendido lo que hemos hablado. Espíritu Santo, que tú le des la revelación a cada persona, la iluminación, que sean iluminados. En el nombre de Jesús. Amén.